Queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir las palabras de Dios con ustedes y la verdad que quería compartir hoy acerca del Evangelio de Juan, capítulo 1, y para eso vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Esa va a ser nuestra lectura en el día de hoy. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y por el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje tan precioso que nos habla de Cristo. Gracias por las verdades que están allí. Y hoy quisiéramos considerar algunas de ellas. Quisiéramos, Señor, recibir de tu iluminación para entender quién es este Señor Jesucristo, aquel que nos ha redimido, que nos ha librado del poder de la muerte. Te lo pedimos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si nosotros hablamos de que la Biblia tiene un Génesis que comienza justamente en Génesis capítulo 1, en el principio de la creación, y eso se da en el Antiguo Testamento, podemos decir que el Nuevo Testamento también tiene su Génesis. Si tuviera su Génesis, o el Génesis del Nuevo Testamento, como me gustaría llamarlo, es Juan capítulo 1. Las comparaciones que se hacen son magníficas y realmente nos llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, en el Génesis leemos que en el principio creó Dios. En Juan vemos que en el principio era el Verbo. En Génesis vemos que Dios siempre existió, que es eterno. En Juan vemos que Cristo siempre existió, que Cristo es el eterno. En Génesis encontramos a Elohim, aquella palabra que habla de dioses en hebreo, habla de un plural en creador. Ahora en Juan capítulo 1 encontramos justamente la Trinidad, que es el Elohim del Génesis, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el Génesis vimos que Dios es el creador de todo lo existente en 6 días. En Juan vemos que Jesucristo es el creador de todo lo que existe y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Vemos que Cristo vino a ordenar el caos que se había producido a causa del pecado. En Génesis Dios generó vida en el universo. En el Evangelio de Juan vemos que la vida estaba en Jesucristo. Vemos que no había luz en la existencia y fueron creadas las lumbreras en el principio de la creación. En Juan vemos que Cristo es la luz y que la luz resplandeció. En el antiguo mundo vemos que rechazó al Creador ya con el pecado de Adán y luego sus generaciones siguientes y no le reconocieron como tal. Vemos en Juan que Cristo, que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Vemos en el Génesis que Dios se paseaba en el atardecer para tener una íntima comunión con los hombres. En Juan vemos que Jesucristo vino para poner su tienda entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vemos que en el Génesis el
hombre fue alejado de la vida, específicamente del árbol de la vida. En Juan vemos que la vida se acercó a los hombres, que era Jesucristo. En Génesis vemos que se produjo la expulsión de la presencia de Dios de las criaturas, allí salidas del huerto del Edén. En Juan encontramos que se produjo la adopción de las criaturas como sus hijos. Entonces, si el Génesis es el principio de toda la humanidad, Juan capítulo 1 es el principio para todos los redimidos. Por eso tenemos que dar gracias y decir gracias, Señor, por Juan capítulo 1. Es claro, tenemos que dar gracias por toda la Biblia, pero este capítulo nos da tantos detalles, tantas cosas. Capítulo 1 nos permite ver la grandeza de Cristo y ver su humildad. Vemos al que es insuperable y al mismo tiempo se va a dejar superar por amor a nosotros. Vemos al dueño de todo que prácticamente vivió sin nada. El contraste presentado es impresionante. Empieza mostrando que el verbo era en el principio. Esto nos habla que Él es antes de todo, que Él es antes del tiempo. Nos dice que el verbo era con Dios. Nos habla de la cohabitación, de igualdad con el Padre. Y luego nos dice, el verbo era Dios. Jesucristo, su deidad, su divinidad. Pero finalmente nos das esta comparación que nos llena de asombro, porque ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo no era carne, sin embargo se ha hecho carne por amor a nosotros. Se revistió de una humanidad para que pueda ser semejante a nosotros, para que pueda simpatizar por nosotros. Allí John Stott escribe lo siguiente: el verbo se hizo carne, es decir, la palabra eterna de Dios, que desde la eternidad estaba con Dios y era Dios, el agente por medio del cual todo el universo fue hecho, se hizo hombre, con toda la particularidad de un judío palestino del primer siglo. Se hizo pequeño, débil, pobre y vulnerable. Experimentó el dolor, el hambre y se expuso a la tentación. Todo esto se encontraba en lo que era su carne, en el ser humano que se había convertido. Sin embargo, cuando se hizo como uno de nosotros, no dejó de ser el mismo. Siguió siendo siempre el Verbo eterno o Hijo de Dios. Es maravilloso pensar esto. Es tan significativa esta verdad que los escribientes del Nuevo Testamento estuvieron asombrados y una y otra vez hablaban de este suceso. Por ejemplo, el apóstol Pablo manifiesta toda su admiración allí en 1 Timoteo 3:16, cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sabemos que sigue justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Aunque es un misterio revelado, no por ello deja de ser un misterio. Cómo Dios se humaniza por amor a nosotros. ¿Cómo se explica? ¿En qué mente humana puede responderse esta maravilla? La verdad que es en ninguna. Lo que Pablo está diciendo en este caso y está afirmando es que esta verdad no se puede explicar al mismo tiempo que no se puede negar. Por eso es indiscutible. La revelación escrita, que es la Biblia, nos da aún más detalles que son cautivantes para nuestros corazones acerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el escritor de los Hebreos, que va a iniciar aquel libro de una manera poética, que se reconoce como uno de los escritos de una alta elocuencia al estilo griego y helenista, que habla que Dios, habiendo hablado por muchas veces por medio de los profetas, nos habla ahora por Hijo. Él va a escribir, este escribiente, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando habla ahí de nuestra semejanza, habla que es al igual que usted, que vos y que yo. Así fue tentado. Dice Francisco La Cueva, escribiendo acerca de este pasaje, cuando habla de compadecer, es decir, padecer, es interesante que el término griego que se utiliza allí es sympathesai, es decir, en nuestro castellano equivale a simpatizar. Es decir, con nosotros. Jesús simpatiza con nosotros nuestras debilidades, puesto que Él también ha pasado por toda clase de pruebas exactamente igual que nosotros, pero sin cometer pecado. Él ha vencido, dice La Cueva, y nos ha mostrado el camino de la victoria. Pablo a su vez también escribe un pasaje sublime que se encuentra en Filipenses capítulo 2,
Y allí dice, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Semejante, pero no igual. Porque nadie jamás en la historia de la humanidad ha de ser como él. Su condición, sin embargo, fue la de un hombre. En fin, el verbo se hace carne. Es la expresión más preciosa que podemos tener acerca del amor de Dios, de aquel que amó de tal modo al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único que existió en la eternidad junto con el Padre. Nadie más, lo más preciado, los que siempre existieron, la única compañía. Aquel se hizo carne, el preexistente. Quien fuera esta única compañía de Dios decide sujetarse a tiempo y hacerse carne por amor de nosotros. No solamente se hizo carne, sino que dice la palabra de Dios que habitó entre nosotros. El término corresponde a plantar un tabernáculo. Para entenderlo un poquito mejor decimos que plantó su tienda. Ahora, si usamos un lenguaje más coloquial, que data y que muestra más claro lo que el Señor vino a hacer, podemos decir que Jesucristo hizo o plantó su choza entre los hombres. No fue un palacio, sino un pesebre el que lo recibió el Señor Jesucristo. No tuvo una casa permanente, sino que, al contrario de las zorras que tenían una guarida, el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. La literalidad que hace el Señor de hacer su choza entre los hombres nos maravilla en la simpleza que Él tiene, con la cual experimenta la humanidad al igual que nosotros. Realmente vivió como uno más entre nosotros, aunque no fuera uno más como nosotros. Por eso es que el Señor puede representarnos. Por eso Él pudo cargar el precio o pagar el precio como sustituto de cada uno de nosotros. Solo un hombre, un Dios hombre, podía ocupar nuestro lugar en la cruz. Por eso Él pone su tienda, planta su choza entre la humanidad. Todas las declaraciones que hace Juan en este capítulo son maravillosas. Y elevan la persona del Señor Jesucristo y su deidad. Dice el versículo 1, el 2 y el 15 que Él es eterno. Se nos dice que Él es el creador en el 3 y en el 10. Se nos dice que es el dador de la vida en el 1.4. Se nos dice que Él es la luz de los hombres en el 1.4. Dice que Él triunfa sobre las tinieblas 1.5. Nos muestra que Él nos da la potestad para ser adoptados hijos espirituales de Dios, el 1.12. Nos muestra que es un ser de gloria, 1.14. También nos dice que es una fuente inagotable de gracia, 1.16. Y finalmente también nos dice en estos versículos que hemos leído que es la revelación de Dios Padre, 1.18. Aunque estamos habituados a escuchar estas características, no por eso tenemos que dejar de asombrarnos cada vez que hablamos del Señor Jesucristo y de todo lo que Él es. A veces nuestra memoria nos juega en contra porque decimos, ya lo sabemos. Pero es muy distinto al saber, al experimentar en la vida práctica de una manera real que Cristo lo es el todo y el todo para nosotros mismos. Porque eso es lo que cambia la vida y nuestra perspectiva en relación a cómo desarrollamos el día a día, el minuto a minuto, en según la comunión que nosotros podamos tener con el Señor Jesucristo, con sus atributos divinos, con sus perfecciones divinas, para poder llevar y sobrellevar las cargas que tenemos cada día. Por eso es que el Señor va a dar paz y el Señor va a decir, mi paz os dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da, porque el mundo da cosas efímeras, pero la paz que Dios da a través del Señor Jesucristo y la paz que Cristo da tienen que ver con su misma persona, tienen que ver con su misma esencia, tienen que ver con que Él quiso venir a representarnos. Es una paz de que el Todopoderoso está a mi favor, de que el Creador, de que la luz de la vida, la verdad, está a mi favor. Él es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hallamos paz en Él. Ahora, todos estos conceptos dejaron absortos y dejaron maravillados a lo que fuera Juan el Bautista e incluso también a Juan el discípulo, el escribiente. Primero vamos a hablar de Juan el discípulo. En estos 10 versículos escribe que
que el Verbo se ha hecho carne y ha plantado su choza entre nosotros. Y dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Generalmente entendemos la gracia como algo que se da hacia nosotros, y eso es cierto, es correcto. La gracia es un favor, un don inmerecido. Pero aquí la gracia está aplicada directamente a Cristo, quien es la fuente de gracia y quien es el reservorio de la gracia misma. Entonces, gracia está relacionado con gozo, con alegría, con la influencia que se produce en el corazón por la presencia de otro ser o de algo o un agente externo, y en este caso se trata de Cristo. En definitiva, la misma persona de Cristo es la que producía gracia en aquellas personas que le contemplaban y que le veían caminar por aquellas calles de Palestina, por aquellos inicios de nuestra era neotestamentaria y del cristianismo. Entonces produce una especie de fascinación en ver y decir, ese es Dios y camina conmigo. Eso es gracia. Ahí empezamos viendo el amor de Dios, y por eso Juan puede llamarse a sí mismo y autodenominarse el discípulo amado. ¿Cómo no sentirse amado si Dios decide dejar la gloria, despojarse a sí mismo y estar al lado mío, comer conmigo, y yo puedo reposar mi cabeza sobre su pecho? Juan observó la gracia de Cristo en todas las acciones. La observó en su carácter, la observó en sus palabras, la observó en cada una de las frases que decía, en sus movimientos, en sus gestos. Observó la gracia de Cristo en los silencios del Señor Jesús, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que puede decir que de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. No había una acción de Cristo que no dejara de dar gracia y la disfrutaba. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora no solamente tenemos a Juan el discípulo que escribe esto y disfruta de la gracia, sino tenemos al Juan el Bautista, que fue un siervo que quedó totalmente absorto, quedó como choqueado, admirado, tanto que alcanzó aquello que cualquier cristiano, y que es lo mejor que cualquier cristiano puede hacer, y es desenfocarse de sí mismo para enfocarse en el Señor Jesucristo. Juan, que en vida no llegó a presenciar la muerte del Señor Jesús, él la vio por la fe. Cuando el Señor se acerca y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya había visto a Jesús sacrificado, pagando el precio. Ya había visto a Jesús derramando su sangre por medio de la fe. Y él podía ver ese sacrificio que lo redimía a él en primer lugar y a toda la humanidad, por medio de creer y poner nuestra fe en él. Por eso Juan, al ver semejante hecho de verdad, aunque no consumado, mas por la fe realizado, él queda totalmente desenfocado de sí mismo. Él sabía que tenía que menguar y que Cristo tenía que crecer. ¿Y a qué punto? El absoluto. Al tal punto de que el yo de Juan no importaba, sino que importaba el él de Jesucristo. Y tal fue así que una pregunta con una respuesta tan básica como preguntarle a Juan ¿quién eres?, él simplemente no va a dar su nombre, ni va a dar ninguna función, ni va a describir, ni va a establecer ningún comentario acerca de sí mismo. Y lo que va a hacer Juan es simplemente decir, no soy él. Yo no soy él. ¿Saben? Porque lo que importa en la vida es quién es Cristo. No es quién sos vos, quién soy yo, quién es usted, quién es aquel que logra cosas. Lo importante es Cristo. Sin Él no somos nada. Y cuando nosotros logramos tener eso, que nos cuesta tanto, que es desenfocarnos de nuestro yo, de nuestros logros, de nuestras cosas. Cuando Juan era quizás el evangelista más destacado y más importante de aquel tiempo, él va a decir, no soy él, no soy él. No me vean a mí, mírenlo a él, y se desprende de sus discípulos y le digan, sigan al maestro, a él tienen que ver. De eso se trata. Dice Juan, yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, de cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Se dan cuenta? Solo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezadas sendas del Señor. Cuando
podemos vivir esa realidad es cuando realmente contemplamos a Cristo en su totalidad. Nuestra vida tiene que ser como la de Juan el discípulo y como la de Juan el Bautista. Nuestra vida tiene que desarrollarse completamente solo ante la grandeza del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que entender que debemos vivir en una plena fascinación por su gracia, lleno de gracias el Señor. Y en segundo lugar, una abnegación completa por su persona. Que Dios nos permita vivir de esta manera. Al fin y al cabo, en aquel tiempo, Cristo estaba dando a conocer al Dios invisible. Al Padre nadie le vio jamás. El Hijo, el unigénito, que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy disfrutamos de haber tomado esa plenitud, de vivir completamente en la gracia, de acercarnos con total libertad a aquel trono de la gracia donde hallamos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hoy tenemos ese privilegio. Vivamos entonces, fascinados por esta gracia y abnegados ante su persona. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo de Juan 1:1. Señor, queremos hoy rendir nuestras vidas para vivir a Cristo de una manera plena y total, como lo hicieron Juan, el discípulo, y como lo hizo Juan el Bautista. Señor, que Jesucristo sea nuestro todo. Te lo pedimos en el nombre, justamente, del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.